Crazy Ibiza, Locomia. Marcia Ibiza, Locomia. Locomia, si tu pare qui, e una vestì, e lo tuo pare tu. Durante los años 80 y 90, hubo varios artistas que no cantaban con su verdadera voz. El reciente documental sobre Locomia omite muchos datos. No os perdáis este vídeo, porque os vamos a contar todo lo que le falta al documental. La historia comienza en Ibiza, con esta chupipandi, que trabajaba como animadores de las discotecas más importantes, vistiendo llamativos atuendos. Mientras el manager y productor musical triunfa con el éxito de sus artistas dirigidos al público juvenil. Durante los años 80, muchos artistas vestían de manera extravagante. El abanico era un complemento de muchos de ellos. Locomia tenían una imagen muy fuerte, que reunía los elementos más extravagantes de la cultura de los 80. Su papel era únicamente el de imagen de las discotecas de Ibiza, aunque sus coreografías eran un caos total. Aquí parece que cada uno esté bailando una canción distinta. La chupipandi de Locomia formaba parte de un grupo de más de 15 animadores. El manager, José Luis Gil, seleccionó a 4 de ellos, los más altos y guapos, para formar una boy band de éxito. En 1989, apareció este grupo, formado por algunos de los bailarines de las discotecas de Ibiza. Pero quedaría totalmente eclipsado por el grupo musical que saldría a la luz ese año. Los 4 integrantes de Locomia no tenían buena voz para cantar, ni conocimientos musicales. De hecho, Xavier Font no sabía ni quién era Freddie Mercury cuando le conoció en persona. José Luis Gil reunió un equipo de productores y cantantes desconocidos, que serían la voz de Locomia. La voz principal del tema, Locomia, la pondría el propio José Luis Gil. La de Carlos Armas sería grabada por este pibe, un cantante de la discográfica que aún no había publicado disco. Las demás voces fueron grabadas por todos los productores y colaboradores que se encontraban en la discográfica. Locomia sería una boy band de playback, en la que la chupipandi de Xavier Font solo ponía la imagen y sincronizaba los labios con las voces de estudio. Al igual que Miggy Vanilli o Mother Talking, como mostramos en el vídeo sobre este grupo. Pero Locomia no se estancó ahí, y evolucionó. Además de trabajar duro en baile y coreografías, también aprendieron a cantar. Y en el segundo disco, se les dio mayor libertad, y podemos escuchar sus voces reales. Aunque seguirían contando con la voz de Benjamin Barrington y otras voces de apoyo. También llegarían a cantar con música en directo, y a prescindir de la voz de Benjamin, como apoyo para Carlos Armas, a pesar de que les acompañase de corista en los conciertos, lo que les atribuye un gran mérito, trabajo y capacidad de superación. El manager y productor, José Luis Gil, llevó a Locomia de esto a esto. Sin embargo, ahí se acabó el ascenso de Locomia. Mientras Xavier Font intentaba recuperar el control total sobre Locomia, también trató de lanzar otro proyecto paralelo, con su hermano Luis, Javier Pastrana, que era otro bailarín de la chupipandi original en Ibiza, y Lola González, que sería conocida años después como la directora del programa Fama. Este proyecto no tenía, ni de lejos, la calidad musical ni escénica de Locomia.
ni siquiera con armaduras al estilo Caballeros del Zodiaco. Y fue un fracaso. El siguiente disco, con la nueva formación, contenía las voces reales de sus integrantes. Y adaptó el estilo a las nuevas tendencias del Eurodance gracias al productor Cristóbal Sanzano. También contó con la voz de una gran cantante, aún desconocida, Mónica Naranjo. Las malas artes de Xavier Font, que trató de hundir a la nueva formación, provocó situaciones como esta. Mientras los nuevos Locomía obtenían cierto éxito, Francés lanzó un disco en solitario, que fue versionado por Jesulín de Urique. Toda, te necesito toda. Locos los dos, locos por amor. Durante años, Xavier Font trató de volver a llevar a Locomía y otros proyectos paralelos hacia el éxito que cosecharon con José Luis Gil. En 1999 volvería a juntarse la formación original, pero ya habían perdido el interés de los grandes medios y productores. Aún así, Xavier Font continuó en su empeño en hacer nuevas formaciones, probando otros estilos. El producto ya no funcionaba, ni con una fusión con Pasión de Gavilanes. Esta formación se presentó candidata para ir a Eurovisión. Y fracasó. Años después, formaría los Locomía Performers, otro chupipandi de 12 miembros, que hacían playback con los temas originales de Locomía. A partir de aquí, todas las siguientes formaciones fracasarían y quedarían relegadas a eventos relacionados con el orgullo LGBT. Xavier Font también se incluyó en alguna de estas formaciones, vistiendo gorros al estilo del Dr. Gero, de Dragon Ball, que José Luis Gil no le permitía llevar. Y razón que tenía. En 2011, lanza un nuevo proyecto de Locomía, que pretendía ser la resurrección del grupo. La formación fue variando, hasta que grabaron un nuevo disco. Pero, tal como trató de evitar José Luis Gil, Locomía ya estaba etiquetado como grupo para el público LGBT. A pesar de que por fin contaban con un buen cantante, que también terminó abandonando el grupo. Y hasta la actualidad, esa formación ha ido cambiando los integrantes infinidad de veces. No sabemos, ni sabremos nunca, hasta dónde podría haber llegado Locomía, de la mano de José Luis Gil. Porque para llegar al éxito, no son suficientes unos trajes, una buena coreografía, ni unas canciones pegadizas. Hace falta todo eso y mucho más. Algo que consiguió reunir este hombre, todo un genio del marketing y la producción. Y es algo que no se volverá a repetir. Si les ha gustado el vídeo, déjenos una me gusteada y suscribida.